Bueno, buenas noches, compañeros, amigos. Eh, También quiero mencionar que está presente por el Instituto Belgraniano Carlos Perelman, y también un colaborador permanente, Héctor Bonet. A mi derecha está Betina Guida, profesora de Historia, de una larga experiencia en el distrito, fuera del distrito. Es egresada eh, de la Facultad de Morón y tiene una experiencia de más de 35 años en la docencia. 31, no me agregues porque 31, si no después hacen 31, cuentas, ¿viste? Y bueno, 31. claro. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña síntesis, qué es esto del Instituto Histórico Belgraniano. Sin lugar a dudas, lo que se ha querido hacer a través de su creación es mantener viva la memoria de lo que se consideraron dos grandes protagonistas de los procesos revolucionarios e independentistas de América, pero específicamente de nuestra querida patria. Es así como durante el gobierno de Juan Domingo Perón se crean dos institutos a niveles nacionales destinadas a mantener viva la memoria y a realizar investigaciones profundas sobre los hechos, la vida y las consecuencias de las acciones de estos dos grandes hombres, independientemente de que fueron contemporáneos de otros, como Artigas, Moreno, Castelli, Monteagudo, Dorrego, y la lista sería inmensa para hacer mención y abarcarlo a todos ellos. Entonces se crea el Instituto Histórico Sanmartiniano y el Instituto Histórico Belgraniano, solventados con partidas del Estado Nacional. A partir de ahí comienzan a crearse filiales en distintos lugares, donde ya no van a ser rentadas, sino que son asociaciones civiles de profesores de historia o de gente apasionada por la historia, o que pretende reivindicar la figura señera de estas dos grandes personas, y comienza a difundirse esta experiencia de los institutos históricos. Por supuesto, estuvieron sujetos a los avatares de la política, en algún momento estuvieron a punto de cerrarlos, en otros le dieron mayor impulso, se la pasó muy mal durante las etapas de las dictaduras militares, y comienzan a revitalizarse a partir de la vuelta de la democracia con distintas orientaciones políticas. Es decir, en algún momento predominó la figura, vamos a referirnos específicamente ya de Belgrano, Belgrano el general, Belgrano el militar. Luego se lo relativiza aún más, Belgrano el simple creador de la bandera y la escarapela nacional. Hay una fuerte presencia también del sector católico, que va a decir Belgrano el católico, es decir, de todo ese grupo de revolucionarios era el que profesaba la religión católica. Y después se va a generar un debate donde nosotros tuvimos alguna participación, donde de alguna manera vamos a reivindicar a Belgrano como el gran pensador que combatió por su patria. Y entonces ahí uno descubre la verdadera dimensión de este hombre. Si hay un estratega militar, fue San Martín. Si hay un estratega que pensó a esta querida Argentina, y por supuesto aparte de Sudamérica, fue Manuel Belgrano. Les quiero hacer un comentario importante. Ustedes saben que lo que actualmente es la Argentina es un territorio fracturado. Lamentablemente,
después de la Revolución de Mayo, los acontecimientos posteriores, las guerras civiles, y la presencia fuerte de los ingleses. Ellos van a aplicar un plan que se llama dividir, para poder garantizar el dominio. Ahí actualmente algunos lo llaman el proceso de balcanización, exactamente lo mismo hicieron en la península de los Balcanes en Europa, y así tenemos ese conjunto de países que en la década del 90 estuvieron enfrentados entre sí. Entonces el viejo virreinato del Río de la Plata se dividió en 4: la banda oriental del Uruguay, la República actual de Paraguay, y perdimos Bolivia. Eso era una integridad territorial, cultural, que estaba integrada ya en la etapa misma de la colonia. Bueno, aquí en la región, el primer instituto belgraniano que se conforma es el de Morón, y además se arma un instituto histórico que lo va a presidir quien fue 2 veces el director general de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, y luego otras personas. En el año 1996, cuando se produce la división del partido de Morón, en Ituzaingó hay un grupo de pioneros, entre los cuales está el profesor Ricardo Castillo, Beatriz Capagli, el periodista Daniel Gals, un historiador, 2 historiadores más, y conforman el Instituto Belgraniano de Ituzaingó como asociación civil, y todo lo que se hace es sin ningún tipo de aporte, sino por una pasión militante que pretende rescatar a esta figura, su pensamiento, para conformar la identidad nacional y traerlos al presente, proyectarlo a nivel nacional. Es decir, el Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó hoy está proyectado a nivel nacional, lo cual significa de que podemos participar de las discusiones, de los actos centrales, de la biblioteca que fue desfinanciada durante las 3 etapas que el neoliberalismo predominó en la República Argentina, y que han sido incentivadas desde el 2003 al 2015 y vuelven a ser recuperadas actualmente, y la intención es que el Instituto Belgraniano tenga una sede propia a nivel nacional y se constituya un museo y deje de operar dentro del actual Regimiento 1 de Patricio. Bueno, hecha esta presentación, nosotros venimos realizando algunas acciones interesantes con el municipio. Hemos logrado tener una plaza que se llama Éxodo Jujeño, un hecho importantísimo en la historia argentina, que nos permitió recuperar, ahora lo vamos a ver, todo lo que fue el norte argentino. Tenemos otra plaza que se llama Manuel Belgrano, que está ubicada aquí en la calle Frers, y donde hay un busto que recuerda la figura de Belgrano, y luego una serie de figuras hecha por un conjunto de artistas plásticos, el Rejunte, que dirige Jorge Martínez. Y también logramos que la segunda Rivadavia de Ituzaingó se llamara Doctor Manuel Belgrano. Entre otras cosas, vamos, en los próximos 15 días, va a estar apareciendo un libro escrito por nosotros que va a ser distribuido gratuitamente en las escuelas y al personal docente, gracias a un aporte significativo que nos hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se llama Manuel Belgrano y su pensamiento y la actualidad. Y también vamos a tener un privilegio importante, como va a ser que en la remodelación de la estación de Ituzaingó, que va a ser una de las más bellas del ferrocarril Sarmiento, se va a construir, ya hay un túnel que se ingresa por la calle Las Heras y sale
a la Plaza San Martín. En ese túnel, el sector norte va a ser destinado a las figuras de San Martín, de Belgrano, sus batallas, algunos de sus escritos más importantes. En el medio va a estar la posta de Yatasto y hacia la salida de la Plaza San Martín todo lo referente a José de San Martín, lo cual no es poca cosa, nos constituye a Ituzaingó una vez más como pionero de esta síntesis perfecta entre estos dos grandes hombres de nuestra historia. Y así lo hacemos con todos, nuestros próceres y nuestros grandes protagonistas. ¿Quiénes fueron los grandes pensadores y estrategas del siglo XX y quiénes son los del siglo XXI? Bueno, hecha esta pequeña introducción, yo la voy a dejar a Bettina. Ella va a hablar una parte, luego yo voy a redondear y luego queremos establecer un diálogo con ustedes. Preguntas abiertas a lo que ustedes quieren dentro de nuestras posibilidades. ¿Por qué queremos el ida y vuelta? Porque es la única manera de que formemos una conciencia crítica. Cuando Agustín me presentaba, yo le dije un militante. ¿Y qué es ser militante? Entre paréntesis, el Día de Militante en la Argentina se establece el 17 de noviembre de 1972, el día que Perón, después de los 17 años y medio de exilio, regresa a la República Argentina. Y yo he tenido el gusto de participar de esa jornada activa y después, cuando Perón se traslada a Gaspar Campo en Vicente López, estar entre los jóvenes que estábamos muchas horas esperando que apareciera Perón, como lo hacía. Y por supuesto después fuimos protagonistas de grandes hechos y movilizaciones, quizás las más importantes de América Latina en relación a la gente que participó con relación a la población total, como lo fueron el 25 de mayo de 1973 y el 20 de junio de 1973, por citar dos de ellas. Pero cuando yo digo militar, ¿qué es militar? Es adherir a una causa que uno considera noble, porque su contenido está lleno de principios, reivindicaciones, acciones, que pretenden tres aspectos centrales: generar condiciones de igualdad, justicia social, generar independencia económica de los grandes poderes internos e internacionales, y que además construir una Argentina y una América Latina soberana e integrada. Y esta militancia hay que mantenerla a través del tiempo. Tiene momentos de éxitos y momentos de caída. Pero lo importante es que cada vez que los caemos, tenemos la voluntad y la convicción de volver a empezar. Y la historia de Belgrano, de San Martín, de esos grandes próceres que forjaron esta patria, más los que luego lo sucedieron en el siglo XX, en el siglo XXI y actualmente lo seguimos haciendo, es que a pesar de las derrotas, nos levantamos y seguimos perseverando en esa causa, con la correspondiente actualización. Y esto es importante. Por eso queremos el debate en el pensamiento. No se puede hablar de Belgrano, que para situarlo históricamente, finales del siglo XVIII, nació en 1770, murió en 1820, de lo que fue las transformaciones del capitalismo y de la Argentina en particular y del mundo durante el siglo XX. Y ahí aparece un gran estratega y pensador, Juan Domingo Perón. Más allá de las concepciones, aquí puede haber diferencia, pero les recomiendo que lo lean, porque Perón
es el que piensa la Argentina del siglo XX. Para quienes lo seguimos de cerca y seguimos leyendo algunas de sus escritos, y tuvimos el privilegio, allá en las finales de la década del 60 y comienzo del 70, de en la clandestinidad recibir los mensajes de Perón que se llamaban actualización doctrinaria para la toma del poder, que lo hacía a través de una figura que desapareció con el COVID, que era Pino Solanas. Y ese Cine Liberación, donde también había otras figuras importantísimas. Y en el siglo XXI aparecen como una continuidad dos personas que merecen ser rescatadas. Uno es Néstor Kirchner y el otro es esta estratega que el imperio y los enemigos internos quieren destruir, y que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero volvamos a Belgrano. Y entonces vamos a ver si lo que decía Belgrano está en el debate de hoy. Y ahora nos introducimos por Cristina. Cuando yo le decía, soy un militante porque mi vida está atravesada por el peronismo. Me caí muchas veces, me supe levantar, siempre con el otro, no en términos individuales, porque todo esto se construye colectivamente, y seguimos adhiriendo a una causa. Y seguimos militando. Tuve la oportunidad que me dio el peronismo de poder educarme. Yo nací en el año 1943 en una playa inmensa del ferrocarril, semidesértica, arriba de un vagón de chapa que le entregaban a mi padre como dormitorio, sin asistencia médica. Después, leyéndolo a Ramón Carrillo, por cada 1000 que nacíamos en aquel momento, por falta de asistencia nos íbamos 400 a 450 en el momento del parto. No me fui. Y comencé a vivir las profundas transformaciones a partir del año 1943 y más en profundidad del 45. Correteando por esa playa semidesértica, un superior le dijo a mi padre, trasladate a un complejo ferroviario a 210 kilómetros de aquí y va a tener la mejor educación posible. Así fue. Después, en el 61, vine a Buenos Aires para estudiar, y estudiando y trabajando, soy el único de mi generación, por padre y por madre, que pude llegar a todo eso. Y además fui docente de la Universidad de Buenos Aires, pero nunca me olvidé de dónde nací. Y entonces dije, los conocimientos se pueden poner para prestigiarse y hacer dinero, para servir a empresas que dominan y condicionan. Y yo dije, mis conocimientos están al servicio de este pueblo, del cual vengo y del que nunca renunciaré. Y acá estamos. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Betina, como dijeron, y yo un poco soy nuevita en el Instituto Belgraniano, pero no tan nuevita en la docencia. De hecho, ahí me he encontrado con alguna exalumna. Y arranqué esta investigación, digamos, y esta relectura de Belgrano a partir del ingreso al Belgraniano, y empecé preguntándole a mis alumnos por qué era feriado este fin de semana. Ay, me agarró un ataque. Uno me dijo por el Día del Padre, otros me dijeron, no sé, hasta que alguno dijo, por el Día de la Bandera. Bien, dije, un par, ¿no? Bien, ¿y a quién recordamos? A Belgrano, bien. ¿Por qué más lo conocemos? Hugo. De Güemes, una sola alumna de 3/5 de la escuela secundaria
supo decirme que era por Güemes y más o menos lo ubicó defendiendo el norte del país en la época. Más o menos todos me decían 1810, cosa que estaba bien. No distinguen 25 de mayo y el 9 de julio. No saben la diferencia entre lo que se conmemora el 25 de mayo y lo que se festeja el 9 de julio. Y ahí arrancamos. El por qué Belgrano, que es lo que yo le decía a Mario. ¿Por qué Belgrano en la secundaria? Y toda la actualidad que tiene Belgrano en la secundaria. Yo me traje un montón de citas, no sé cuántas vamos a charlar hoy, pero uno lo lee y automáticamente lo lleva a lo que dicen los libros en la secundaria. Fue un innovador, embebido de todas las ideas de la Revolución Francesa. Estudió en la Universidad de Salamanca, súper conservadora, y sin embargo el ambiente en el que estaba, porque estaba en 1789, en plena, cuando estalla la revolución, y eso le permite tener un montón de ideas innovadoras que me siguen sorprendiendo. Agarré de nuevo la autobiografía después de muchos años, la tenía en fotocopia de cuando había estudiado, y es impresionante las cosas que dice. Yo algunas cité como para que ustedes vean hoy. Lo cito a Mario primero, porque él dijo, ya tengo que poner anteojos, fue muchos hombres en un solo cuerpo. Y es tal cual. Fue eso. Y arranco por algo. 30 de diciembre de 1810, se tiene que subir a empezar a caminar hacia Paraguay para ver si Paraguay respondía a la revolución. Y llega a las Misiones y dicta el reglamento para las misiones. Y dice: expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado. En esta restitución que él dice en este reglamento de las tierras, los reconoce como iguales, dice en alguna parte, declaro en todo iguales a los españoles, a los naturales, ¿no?, que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, les habilito para todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos. Les aclaro que nunca se aplicó este reglamento y que todavía tengo alumnos que me dicen que el 12 de octubre se festeja el Día de la Raza. Algo estamos haciendo mal. Cuando los chicos hablan del Día de la Raza, a pesar de que estamos ya todos con esto del reconocimiento de los pueblos originarios y hasta dónde llegó Belgrano, que en octubre, en el Congreso de Tucumán, propuso la monarquía temperada con un inca. Tampoco le hicieron caso, obviamente. Por ahí Anchorena dijo: ¿cómo vamos a tener un chocolate? ¿Sí? Un morocho. ¿Cómo vamos a tener un morocho como rey? Es una locura. Bueno, son todas citas que me reaparecieron en esto de la relectura. Y estábamos hablando de la educación, él habló de algo de la educación también, que es otra de las cosas. Y uno dice educación pública, gratuita y obligatoria. Y no son palabras actuales, son palabras de Belgrano. Dijo en algún momento, después de ver la situación en la cual estaba la gente, dice: si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos, ¿qué vamos a hacer si no hay enseñanza? Y dijo directamente que pónganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y árbitros de las ciudades y villas, o sea, públicas, estatales. Obliguen los jueces a los padres a que manden a sus hijos a la escuela. Y dijo también: uno de los principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Es decir, gratuita, pública y obligatoria, lo dice él, no es extrapolar una idea que hoy está. Y en esto, esa consonancia entre lo que él decía y lo que hizo, donó los 40.000 pesos fuertes que le dio el gobierno, la Asamblea del año 13, después de la batalla de Salta. Y lamento comunicar que pasaron más de 200 años para que esas escuelas estuvieran inauguradas. Son las escuelas de la patria, una en Tarija, Bolivia, actual Bolivia, una en Santiago del Estero, de donde era su familia materna, otra en
Tucumán, donde fue justamente la batalla de Tucumán, y otra en Jujuy, donde fue el tema del éxodo jujeño. Dos de ellas terminadas en una en Tarija en la década del 70, otra en la década del 90 y dos en el 2004. Ahí se terminaron de hacer y de inaugurar las escuelas. Y bueno, estaría muy bueno también que en las escuelas podamos saber con esto de las redes, todas tienen Facebook, redes sociales, Instagram, y establecen hacia la época que se conmemora el Día de la Bandera, contacto con las distintas escuelas. Pero bueno, es algo que no se sabe. Y eso sería muy bueno, sobre todo para la primaria, donde todavía tenemos a los chicos que ven esto de las fiestas y esto de las efemérides, que también habría que revisar en la escuela secundaria, porque Belgrano, San Martín, todo aislado. ¿Querés decir algo, Mario? No. Muy bien. Bien. Y el papel de la mujer, el rol de la mujer, que le digo Belgrano también, ¿no? Habló de la educación de la mujer porque es aquella que va a ser madre y que es la que le tiene que enseñar al hijo. Bueno, no sé si lo voy a buscar textual, pero dice directamente, ¿y qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desarrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? Bueno, escuelas para fundar, escuela de náutica, escuela de comercio, ahora vamos a hablar también del comercio, es muy actual el tema. Y justamente en esto de rescatar la figura de la mujer, lo que él está haciendo es poner en la mesa el hecho de que ella pueda elegir con quién casarse. En algún momento propone que pueda explicar, que pueda expresarse libremente y que pueda publicar en la prensa. Y finalmente, lógicamente, les da un lugar en lo que es la lucha por la independencia. Una de las más conocidas, Juana Zurduy, pero una menos conocida es sin duda María Mercedes del Valle, María Remedios del Valle, perdón, que va a aparecer ahora en los billetes junto a Belgrano y Juana Zurduy junto a Güemes. Tuvo un problema, María Remedios, era mujer, pobre y afrodescendiente. Lo peor que le podía pasar en aquella época. Y la historia oficial, obviamente, como a tantas otras, las ha escondido. Leyendo estos días para el acto y para mencionar a Güemes, hay otra personaje que es menos conocida, una salteña, María Loreto, que le hacía el espionaje a Güemes. Entonces ella iba a vender pan entre los realistas, y como no sabía contar, pues no sabía leer ni escribir, se pasaba los granos de maíz de un bolsillo al otro, según la cantidad de gente que había. Cuando llegaba con Güemes, Güemes contaba y así sabía quiénes eran, cuántos eran los que estaban en el ejército realista. Bueno, estas mujeres haciendo espionaje no son 2 o 3, son cientos. Acalladas por la historia oficial, obviamente, mucho más si estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Juana Zurduy, por ahí de las más conocidas, y gracias también a la música, que es mi otra pasión. Cuando Félix Luna escribió Historia de 8 mujeres, hicieron la obra con Ariel Ramírez, Mujeres Argentinas, donde en Juana Zurduy la canción dice: el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Y tal vez a partir de ahí ella ha sido una de las más conocidas, pero no por eso la única que estuvo. No quiero ser muy larguera, pero no quiero dejar de decir dos cosas que tienen que ver con lo económico, y ahí sí lo quiero traer a la actualidad, porque acá Mario es un experto en las ideas económicas de él. Bueno, habla de la redistribución de la riqueza. Es impresionante leer cuando él dice: si es cierto, como lo aseguran todos los economistas, que la repartición de las riquezas hace la riqueza real y verdadera de un país y de un Estado entero, elevándolo al mayor grado de felicidad, mal podrá haberla en nuestras provincias, cuando existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas pocas manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la miseria. Mayor actualidad, imposible. Y después, bueno, habla también de la riqueza de la tierra para los que la trabajan. Hoy sería un subversivo, hubiera sido un subversivo, ¿no? Bueno, era un subversivo. Subvertir significa justamente esto, cambiar el orden establecido desde arriba.
Y acá, a ver si adivinan de qué está hablando. Dice, el grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril que mira la arribada de este dinero como una ventaja. Ya se ha referido a algo, bueno, hace otra referencia. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio que el tomar interés en sus deudas públicas. Y acá me acuerdo, hablando del 55 y de justamente hoy, 16 de junio, ¿no? Hay que recordar los bombardeos a la Plaza de Mayo en el año 55. Estaba dando clase el otro día hablando sobre la Revolución Libertadora, autodenominada Revolución Libertadora, y leíamos las medidas económicas, y trataba que los alumnos entendieran que esas medidas económicas de Aramburu, del general Aramburu, tenían que ver con romper con lo que había significado el peronismo. Y estábamos leyendo, entonces dice, bueno, en 1956 Argentina ingresa al FMI, al Fondo Monetario, lo que le da una nueva fuente de financiamiento externo. Punto. Esa era toda la explicación. Entonces yo les digo a los chicos, pongan coma. Que implica que a partir de ese momento vamos a tener al fondo controlando las medidas económicas, diciendo lo que hay que hacer, en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar. Lo decía Belgrano. ¿Sí? Esta idea pueril de que van a venir a traer ventaja. ¿Está? Y ahí recordé, y gracias a Google, encontré rápidamente una frase de, a ver si la tengo por acá, no la tengo acá, de Arturo Jauretche. En el plan Previs, que es justamente el que se utiliza para aconsejar a Aramburu, que Argentina tiene que ingresar al Fondo Monetario Internacional a través de ese estudio preliminar, después hace Jauretche el libro que se llama El Plan Previs, Retorno al Coloniaje. Y dice exactamente esto. Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Y no me acordaba cómo era esta frase, me acordaba haberla leído hacía mucho tiempo. Bueno, gracias a Google rápidamente me apareció y la pude copiar, pero voy a esto. ¿Cómo estamos enseñando nosotros y cómo los libros también nos van llevando a que esta memoria histórica sea la que quieren que sea? Y finalmente, bueno, voy a cerrar, porque no quiero detenerme mucho más en otra cosa que me parece muy actual. Entre las causas de la destrucción o la conservación y engrandecimiento de las naciones, el 19 de mayo de 1810, unos 6 días antes de la Revolución de Mayo, escribía en el Correo de Comercio: la unión es la muralla política contra la cual se dirigen los tiros de los enemigos, exteriores e interiores. La desunión es el origen de los males comunes en que estamos envueltos y que nos darán muchos motivos para llorarlos mientras existamos, aún logrando salir victoriosos de la lucha que en ese momento se tenía con España. La unión. No sé si decir mucho más, pero está claro, ¿no? Hacia dónde apunto. La unión debería ser hoy el objetivo para los enemigos exteriores e interiores. Y hacerle un honor a Belgrano como deuda que tenemos con él desde 1820, cuando su muerte pasó inadvertida, porque había un gran despelote político y nadie se acordó que él había muerto, además de que murió pobre, solo, con un montón de salarios que no le pagaban, y una deuda que tenemos con él también en el 2020, porque en el Bicentenario nos agarra la pandemia. Entonces yo pensaba, no tiene suerte Belgrano, cuando hay que conmemorarlo pasa algo grosso. Vamos por la memoria colectiva y no por la memoria histórica que nos han impuesto, y para esa memoria colectiva, que es la que se va alimentando, es necesario que como docentes también hagamos una autocrítica de cómo les estamos explicando a nuestros alumnos y qué es lo que les estamos enseñando, que acá sé que hay gente del plan Fines y que con eso también estamos relacionados. Bueno, solamente traer así algunas ideas de Belgrano y traerlas a la actualidad y llevarlas a lo que yo vivo todos los días en la escuela secundaria. Muchas gracias.
No, vamos. Bueno, lo primero que tenemos que decir de Manuel Belgrano, que nació rico y murió pobre. Se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Él lo redujo a Manuel Belgrano. ¿Qué es para el Instituto Histórico de Ituzaingó Belgrano? Lo voy a sintetizar en alguna frase. Numen de Mayo, figura central en 1810, estadista y paradigma del funcionario público, fundador de las academias de náutica, dibujo y matemática. Esto lo escribió en las memorias del consulado, 1798-1810. Pionero de la educación pública. Promotor del rol social de la mujer. Fomentó la agricultura, la industria y protegió el comercio. Fue economista, político, periodista, ecologista y abogado. Protector de los pueblos originarios y primer constitucionalista. Prócer de la independencia hispanoamericana. Precursor de la integración sudamericana. Creador de la bandera nacional y de la bandera de la libertad civil, que ahora después vamos a explicar de qué se trata. Padre de la patria. Todo esto fue Belgrano. Pero fíjense ustedes, la historia oficial, que por lo general la escriben los que vencen, otra canción, lo redujeron al simple creador de la bandera. Y cuidado, la bandera es muy importante porque es el símbolo identitario, el que cantamos para recordar una fecha patria, así como también cuando se juega un partido de fútbol o un campeonato internacional. Es el símbolo que nos identifica internamente, que actúa como un elemento de unidad y nos proyecta en el escenario internacional. Pero Belgrano no fue el creador de la bandera. Y tampoco es cierto que la creó el 20 de junio de 1820. Vamos a ir hablando, digamos, de algunas de sus máximas. El micrófono no te escucha. Que Belgrano dominaba 5 idiomas: español, francés, inglés, italiano y latín, lo cual le dio un privilegio excepcional. Primero, por la formación que tuvo en Buenos Aires, Colegio San Carlos, actualmente Colegio Nacional, y luego pudo viajar a Europa, y dentro de la corte española se le va a permitir, previa autorización del Papa, tener la mejor formación posible y las lecturas de textos que estaban prohibidos en aquel momento. Por lo tanto, va a leer nada más y nada menos que a una escuela de pensamiento conformada por los máximos exponentes teóricos de lo que después se denominó la Revolución Francesa. Hay tres escritores que él lee mucho ahí, que son Montesquieu, Rousseau, que habla de un nuevo contrato social, Descartes, y va a leer economistas, es decir, primero a los fisiócratas, muchos de ellos eran funcionarios, o en el caso específico de un gran fisiócrata, médico de Luis XV en Francia.
Por lo tanto, él ya conocía lo que era el mercantilismo, va a conocer lo que es la fisiocracia y va a tener acceso nada más y nada menos que leer a la escuela de pensamiento clásico, que surge en Inglaterra y que acompaña el proceso del desarrollo capitalista que se da a partir de mediados del siglo XVIII, 1750 en especial. Ese dominio de los 5 idiomas le permite traducir esos textos, comprenderlos y además hacerlos públicos. Pero además, y esto es interesante, va a estar escribiendo permanentemente máximas y pensamientos. Son muchos. Yo voy a tratar de leerles lo que tienen más vinculación con la actualidad. Ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dinero si antes no se los degrada. Fíjense ustedes, ¿no? Lo decía allá por 1804. Y esta que tiene una vigencia actual, que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos. Yo tuve la oportunidad de inaugurar el mástil de la unidad penitenciaria de Ituzaingó y dar algunas charlas referido a esto en la escuela secundaria que funciona en su interior. Y efectivamente, hablando con el director, me decía, el 85% de los que están aquí son pobres, por delitos que no se sabe si lo cometieron o no, pero que han sido abandonados por la justicia y en muchos casos por los familiares y que por lo tanto no tienen defensa alguna. ¿Saben quiénes son los ricos? Los que acaban de robarse 115.000 millones de dólares de la Argentina. Los que nos han tomado un crédito de 45.000 millones de dólares impagables. Mientras la pobreza crece en la Argentina y estando entre los 8 jugadores más importantes del mundo en la producción de alimentos, el 52% de nuestros chicos tienen carencias alimentarias. Esos son los ricos que tienen la justicia y que derivan las causas a Comodoro Pi, que previamente se han encargado de degradarlos, como decía Belgrano. Aquí va a enunciar algo importante. Mis intenciones no son otras que el de evitar la efusión de sangre entre hermanos. Y lo llevó a la práctica. Y esta otra, la libertad es nada si se pierde. El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. Los que contrajeron la deuda externa de este país saqueado desde el año 1976 hasta nuestros días son los delincuentes. Y los inocentes son los que tienen carencias, o cada uno de nosotros que debe más de lo que tiene. Y cada chico al nacer debe lo que quizás nunca pueda pagar. Yo no sé más que hablar de la verdad y expresarme con franqueza. Esto me lo he propuesto desde el principio de la revolución y he seguido y seguiré así. No busco gloria sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Lo que creyere justo lo he de hacer, sin consideraciones ni respeto a nadie.
Deseo que todos sepan el bien para alegrarse y el mal para remediarlo. Si aman a su patria, así que nada oculto ni ocultaré jamás. Y aquí una frase fantástica que tiene que hacerse carne en los jóvenes. El miedo solo sirve para perderlo todo. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Y esto que fue consecuente, no hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor por ella. Ninguna cosa tiene su valor real ni efectivo en sí mismo si no es acompañada por causas y por hechos que pretenden transformar la realidad en la cual vivimos. Amar a la patria es querer a la gente. Y hace unos años atrás, una presidenta en la Argentina dijo, la patria es el otro. Ahí está el pensamiento de Belgrano bajado a la actualidad. Ya lo dijo ella, respecto a la educación, Belgrano se conmovía cuando en esas misiones especiales a las cuales lo enviaron para sacárselo de Buenos Aires, recorría la campaña que ni él ni muchos de los revolucionarios de Mayo conocían, y se encuentra con una realidad dura, donde está la pobreza, donde está el analfabetismo, donde está la esclavitud, la falta de caminos, y va reconstruyendo ese ejército cuando lo envían al Paraguay a medida que avanzaba. Y un pequeño productor le dice, yo quiero incorporarme a su ejército, y Belgrano le dice, no, usted es demasiado viejo. Y le dice él, bueno, llévese a mi hijo, tiene 13 años. Belgrano lo acepta. ¿Y quién va a ser ese hijo? El tamborcito de Tacuarí. Murió en la batalla de Tacuarí. Pero decía Belgrano, esos miserables ranchos donde se ven la multitud de criaturas que llegan a la edad de la pubertad sin haberse ejercitado en otra cosa que la ociosidad, debe ser atendida hasta el último punto. Uno de los principales medios que deben adoptar este fin son las escuelas gratuitas. Que se nos quede bien grabado esto. Porque hace 4 años existió una gobernadora que cerraba escuelas y que decía, ¿para qué escuelas si los pobres no avanzan y no saben estudiar? Y que tuvo la loca idea de cerrar los comedores escolares en zona crítica en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano. Y que no hizo mantenimiento. Por eso ahí está la prueba testimonial de 2 compañeros docentes que murieron por una explosión de gas en Moreno. Pero también se atrevió a decir, ¿para qué voy a abrir universidades si los pobres no llegan nunca? Como también dijo, ¿para qué voy a abrir hospitales si sobran? Y ahí quedaron 8 hospitales del Bicentenario, entre ellos el Ituzaingó, sin concluir, hasta que la pandemia nos obligó a reacondicionarlos para poder salvaguardar vidas. Dice, escuela gratuita donde puedan mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Allí se les podrá dictar buenas máximas e inspirarle amor al trabajo. Esto es fundamental y cobra actualidad. El trabajo nos realiza, el trabajo nos permite conocer al otro,
El trabajo nos permite ser solidarios y conformar un colectivo como son los sindicatos. El neoliberalismo que se ha impuesto a nivel mundial pretende que el sujeto se desvincule de lo colectivo, que sea el que se autorrealiza, pero lo que no dice es que el trabajo se pierde, se precariza, no se recupera y hay una parte importante de la población que queda excluido del mismo. Y hoy vemos con tristeza como nuestros jóvenes deambulan en bicicleta o en moto, transportando objetos de un lugar a otro, y su base de comunicación es una plataforma elaborada en un país distinto a la Argentina a través de los medios digitales. Pues en un pueblo donde reina la ociosidad, decae el comercio y toma su lugar la miseria. Y así fue con aquella fenomenal Argentina que rigió hasta el año 1976. Industrial, productiva, donde estaba la sociedad del trabajo, donde la desocupación en el año 1975 había llegado al 2%, la pobreza al 4%, no existía indigencia y tenía los mejores indicadores de desarrollo humano de América Latina, equiparable a los mejores de Europa. Pero la dictadura militar vino para implementar un modelo elaborado en Europa y tomado por los norteamericanos. Hay en una escuela que se llamaba la Escuela de Chicago, y van a decir, tenemos que aplicarlo en 2 países de América Latina. Esta concepción se llama neoliberalismo. Una vuelta a aquella concepción que Belgrano había leído en los textos de Adam Smith en 1750, pero actualizada ahora. Y lo van a hacer en septiembre del 73, el derrocamiento de un pueblo elegido democráticamente en Chile, Salvador Allende, y la aplicación del modelo neoliberal. Y en la República Argentina, después de la muerte de Perón, y las contradicciones en las cuales entró el Frente Nacional, que no pudieron resolverse, se conformó una estructura cívico-económica con vinculaciones fuertes con el imperio norteamericano, y apareció el partido militar. Los militares ejerciendo el poder político, pero con esa dictadura cívico-militar, aplicando las concesiones neoliberales. Y ahí aparecen un hombre de la oligarquía, que entre paréntesis, allá por 1800 era el principal traficante de esclavos en la región. Luego su familia fue fundadora de la sociedad rural que financió la campaña del desierto y que se repartió con la familia Bullrich la gran distribución de tierras cuando aniquilaban en la campaña del desierto a los pueblos originarios. Martínez Dios. Uno de esos descendientes, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, que se había capacitado en la Escuela de Chicago de Estados Unidos, bajo la concepción teórica de Milton Friedman. Y entonces aquí comenzó el periodo más negro de la historia argentina. La aplicación del terrorismo de Estado, con todas sus variantes, pero la aplicación de un plan económico cuyo objetivo era destruir la poderosa industria y desarrollo científico y tecnológico que la Argentina tenía, para reemplazarla por un modelo de exportación basada en productos primarios, de importación de lo que se producía en otros países y del endeudamiento externo. Ahí la deuda salta
de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Y en el año 1982, cuando todo se derrumbaba, Domingo Felipe Cavallo, hombre clave del imperio, estatizó la deuda a los grandes grupos económicos. ¿Qué significa estatizar? Que ellos habían tomado una deuda en dólares, por ejemplo, 1 a 1, pero en el 82 produjeron una fenomenal devaluación y la deuda era 1,10. ¿Qué hizo el Banco Central? Le reconoció el 1 a 1 y el Estado argentino se hizo cargo de 17.000 millones de dólares estos grandes grupos económicos. Entre ellos, Mauricio Macri. Su familia pasó a tener, en la etapa de la dictadura, de 6 a 46 empresas. Pero ahí están los que hoy forman los precios y nos tratan de desestabilizar. Ahí están los Arcos, ahí están los Bunge, ahí están los Pérez Compán, ahí están los Brown. Brown que ya habían participado en la masacre durante el gobierno de Irigoyen de la Patagonia Trágica. Ahí están, son los mismos que hoy quieren desestabilizarnos. Pero Belgrano advertía sobre esto. Y Bettina hizo una expresión concreta y decía: cuidémonos de los enemigos interiores y exteriores. Y cuando el 27 de febrero de 1812, en ese mes de febrero, donde es enviado caminando desde la Manzana de las Luces, sede del regimiento de Patricios, hasta Rosario, que no era prácticamente nada Rosario, a instalar 2 baterías para contener el avance realista por el Paraná. Y le va a poner 2 nombres: Libertad e Independencia. En un mes de febrero donde Belgrano ya tenía problemas de salud y no podía caminar. Parte del trayecto lo hizo en una carreta y pasó por esta zona. Acampó primero en la cañada de Ruiz Díaz, actual Arroyo Morón, y luego aquí, en el Puente Márquez. Y continuó la marcha hacia allá. En el mes de febrero de 1812 decía: pero ¿cómo hacemos para diferenciarnos de las tropas enemigas? Y va a crear la escarapela, celeste y blanca. Manda al triunvirato diciéndole: cree la escarapela. Se la prueban. Y el 27 de febrero dice: tenemos que tener algo más que la escarapela, un signo identitario. Y crea la bandera. Ahí se crea la bandera. Después, en la década del 30, 1930, que se había ajustado al pacto Roca-Russiman, esa diligencia, que había practicado el fraude patriótico, se le tuvo un renacimiento nacionalista. Y dijo: tenemos que ponerle fecha a la creación de la escarapela, 18 de mayo. Y tenemos que ponerle fecha a la creación de la bandera, 20 de junio. La muerte de Belgrano. Por eso nuestros chicos dicen: 20 de junio, el día de la bandera, el día de la muerte de Belgrano, pero la bandera fue creada el 27 de febrero de 1812. El triunvirato no se lo aprobó, pero había que ir a reconstruir un ejército que estaba devastado en el norte, después de un desastre militar, el desastre de Huaki. Y los realistas venían a quedarse con Tucumán, con Córdoba, y a sofocar la última revolución que todavía subsistía en Buenos Aires, que era la del 25 de mayo de 1810. Y lo mandan allá. Y Belgrano no se entera de que esa bandera no había que utilizar. Cuando llega a Jujuy, festeja el 25 de mayo y la bandera es bendecida por primera vez en Jujuy. Pero, ¿qué decía? Volviendo al tema de la educación. Para las niñas propone escuelas gratuitas, a estas se les enseñará
Fíjense en qué interesante. A leer, escribir, bordar, coser, oficio de manera de hacerlas útiles en su hogar y permitirles ganarse la vida en forma de coraza. Les voy a contar una anécdota. Yo tuve el privilegio, en eso que le he comentado, de ir a una escuela creada por Perón en la provincia de Buenos Aires, la Escuela Nacional Normal. 2 manzanas, doble escolaridad, con todos los adelantos de la época. A la mañana, el ciclo normal de lectura, de escritura. Comíamos y a la tarde nos dividíamos. Los jóvenes, los chicos, a huerta y a cultivos. A las chicas se le enseñaba a coser, a bordar y a cocinar. Belgrano, Perón. Fíjense ustedes, lo había previsto Belgrano, lo aplica Perón. Una sola vez nos reuníamos de manera conjunta para disfrutar de un gimnasio fantástico donde por primera vez conocí el parquet, donde yo también por primera vez en esa Escuela Nacional de Comercio conocí lo que era un inodoro. Y tuve el privilegio de que en mi casa mi padre pudiera adquirir, ya con las conquistas del peronismo, el primer calefón a alcohol que nos permitía bañarnos fuera de un fuentón con agua que se calentaba. Belgrano lo pensaba y le decía, en una época en donde la colonia le había prohibido que la mujer supiera leer y escribir. Hubo una sola mujer que sabía leer y escribir y además aprendió matemáticas. María Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas. Y el padre le enseñó matemáticas. Y entonces administrabas las grandes posesiones de Juan Manuel de Rosas. Y además, lo que ganaba ese gran caudillo con su explotación minera en La Rioja, Facundo Quiroga. Impulsó la creación de instituciones educativas creando la Escuela de Geometría, Perspectiva y Dibujo, también la Escuela de Náutica. Su preocupación por la enseñanza continuó mientras avanzaba su carrera militar y así fue como en Tucumán, en pleno combate, creó una academia para los soldados del Ejército del Norte. Así como también, en su función periodística, va a participar del Telégrafo Mercantil, del semanario sobre industria, comercio y agricultura, y luego va a crear el Correo de Comercio. Pero cuando está en el Ejército del Norte, crea un boletín que le va a poner el Boletín del Ejército Expedicionario, para que la tropa que sabía leer y que era muy poca, pudiera saber lo que se estaba dando en esa zona geográfica, escenario principal de la lucha por la independencia. Pero además redactó un reglamento para estas escuelas. Y decía ese reglamento, la educación tiene que basarse en el amor a la patria, es decir, a su gente, sin ningún tipo de discriminación. No era para el español ni para el criollo, debía ser para el español, para el criollo, para el afrodescendiente, para el que había resultado de la relación entre un blanco y un negro, un afrodescendiente, y para los que habían resultado del matrimonio informal o informal de la población de origen de afrodescendiente, para todos sin ningún tipo de discriminación. Es lo que va a plantear Perón en el año 1947, donde establece la gratuidad, la inclusión y el acceso a la universidad sin arancel de ningún tipo. Fíjense ustedes qué paralelismo, es lo que nos pasa hoy. No tenemos una universidad solo como la de Buenos Aires, que ranquea entre las 100 mejores del mundo sobre 27.000 universidades.
Tenemos cientos de universidades y aquí en este cordón del conurbano, donde vivimos 11 millones de personas, hay 9 opciones para que no tengan que trasladarse y puedan tener acceso a la enseñanza universitaria. Lo planteaba Belgrano. Las escuelas deben ser fondos suficientes para garantizar libros y útiles a todos los alumnos. Las bibliotecas populares. Las crearon Perón, las difundió. Néstor y Cristina llegaron a repartir 90 millones de textos y lo siguen haciendo hoy. Y además, como se venía el adelanto de la informática, crearon Conectar Igualdad, para que no fuera la computadora un privilegio de una minoría, sino para que abarcara la inmensa mayoría de los niños. Y que la pandemia puso en evidencia su utilidad y al mismo tiempo la perversidad del macrismo que dejó de aplicarlo. Los maestros deben tener buena remuneración. Y por eso luchan los maestros actualmente. Y lo siguen haciendo. Porque el maestro buen remunerado es garantía de dedicación, de compromiso. Y es un trabajador más. Por la importancia de su tarea. Además, el maestro es el padre de la patria y debe ser tratado como tal en las celebraciones. No debe haber diferencia entre alumnos. Se le prohíbe ir a la escuela vestido con lujo. Además, cuando se me otorgaran los 40.000 pesos fuertes por la gesta del éxodo jujeño, por la batalla de Tucumán y por la batalla de Salta, que nos permite recuperar lo que hoy es Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Los voy a donar para la construcción de 4 escuelas, como ya citó ella. Todo lo citado intenta expresar el pensamiento transformador y de avanzada de Manuel Belgrano. Su vida fue una conjunción de pensamiento y acciones. ¿Y qué es el militante peronista? El que piensa y el que actúa, el que tiene la capacidad de pensar críticamente, pensando en el otro. Que no se queda conforme con ese mensaje unificado y homogéneo que nos pretenden instalar, sino que realiza el pensamiento crítico. Y los invito a los jóvenes que lo hagan. Y que cuando escuchen esta historia, se enamoren de esta bendita tierra que es América Latina, por donde transcurrió mucho sudor y sangre y lágrimas para construir lo que tenemos. Perdimos y ganamos, pero la batalla continúa. ¿Qué hubiese sido si no hubiese continuadores de Belgrano, de San Martín, de Dorrego, de Castelli, de Monteagudo, de Artigas? ¿Qué hubiese sido si no hubiese habido continuadores del pensamiento nacional y popular? Hoy seríamos una colonia totalmente despojada, más de lo que hemos sido. Por eso, si algo quiere el belgraniano y este hombre mayor, les pido a los jóvenes, enamórense de este patio, enamórense de este territorio. Los espejitos de colores de que afuera se está mejor no es cierto. Van a ser discriminados. El mundo y el neoliberalismo se ha globalizado. Y si tienen dificultades para trabajar aquí, lo van a tener allá. Y si tienen dificultades
para conseguir una vivienda digna, lo van a tener allá. Juntémonos y colectivamente, sin salidas individuales, seremos protagonistas de este proceso histórico. Pero además, fíjense en lo que decía Belgrano, y aquí está la clave de este pensamiento. Cuando hizo jurar aquella bandera, juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. En fe de que así lo juráis, decí conmigo, ¡viva la patria! Tenía claro que había enemigos interiores y exteriores. Como lo van a tener en claro varios de otras protagonistas de esta historia. Lo va a tener Güemes. ¿Quién lo mata a Güemes? Los enemigos exteriores, el ejército realista, pero los enemigos interiores, que como siendo gobernador él, y sin contar con la ayuda del resto de la provincia y menos de Buenos Aires, le fija una renta forzosa, una contribución forzosa a las familias tradicionales y más ricas de Salta. ¿Qué hacen? Lo destituyen como gobernador, asumen a través del cabildo, pactan con las fuerzas realistas, y ahora el enemigo que hay que exterminar se llamaba Martín Miguel de Güemes. En una emboscada lo hieren, él marcha con su caballo a ese monte que lo protegía junto a los suyos, y después de 10 días de agonía, sin rendirse, como le proponían el cabildo, los enemigos interiores y exteriores, prefiere la muerte. Y ahí, en ese monte, ve por última vez las estrellas, el 17 de junio de 1821. Mañana lo recordaremos como un inconmensurable patriota que lo dio todo a los 36 años muriendo por la libertad, la revolución y la independencia de nuestro país y americana. Que los chicos ignoran, que mucha gente ignora. Yo me tocó ir a una reunión el día domingo y todos decían en la mesa que me tocó, tras que no hay problemas, ahora este gobierno decretó el 17 feriado. Y yo decía entre mí, clase media que no tiene autoridad moral para hablar, porque ellos han comprado el mensaje de los que se han apropiado de la riqueza, pero a esa clase media tampoco, siendo propietarios de comercios e industrias, les gusta pagar impuestos. Y yo decía entre mí, qué coincidencia, ¿no? Lo mataron a Güemes porque le fijó un tributo. Y esto lo odian al gobierno actual porque les quiere cobrar el IVA, el impuesto a las ganancias, y a los que ganaron mucho una renta extraordinaria. Qué coincidencia, ¿no? Lo que pasa es que aquí viene lo que ahora voy a terminar, la colonización cultural. Aquí hay una fantástica memoria de Belgrano que se llama El elogio de la locura. Nosotros somos esos locos, lo saben estados, mis amigos. Somos locos porque pensamos que hay una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Somos locos porque pensamos que todos los hombres nacen iguales y libres y que por lo tanto tienen los mismos derechos para poder realizarse. Esto es más extenso, lo corto ahí. Pero ¿por qué recordar Belgrano en el 2022? Fue un intelectual comprometido con su patria, un hombre de estudios profundos y de acción política, revolucionario de Mayo y guerrero de la independencia. Sin haber estudiado grandes estrategias militares, participó de manera activa en batallas fundacionales.
Así defendió la revolución e independencia con sus ideas y con las armas. Estaba dispuesto a todo. Y ahí está el éxodo jujeño, está la batalla de Tucumán, está la batalla de Salta, está la reconstrucción del ejército del norte después del desastre de Huaqui, y está la pérdida de Vilcapugio y Ayohuma. Pero solo no, siempre acompañado. Siempre dándole participación a los que habían sido perseguidos. Aún a los gauchos que se les sumaban y que la única arma que tenían era la lanza y el cuchillo que le ataban. Y que fue devastador en la guerra de Tucumán. Y que los incorporaba. Por eso les va a decir, no me interesa ni su religión, ni su raza, si sabe leer, escribir o no. Incorpórese a este ejército y juntos vamos por la independencia americana. Y fue el primero que va a reivindicar a los pueblos originarios. Lo dijo ella en el reglamento a las misiones jesuíticas, allá en Yapeyú, en Ituzaingó, en Curuzú-Cuatiá, diciéndole, ustedes naciendo en América tienen la igualdad de derechos. Basta de pagar tributo. La tierra es de ustedes. Lo que producen es ustedes. Miren la importancia que tiene ese reglamento que Juan Bautista Alberdi lo toma en las bases que luego dará origen a la Constitución de 1853. Por eso nosotros decimos que cuando reivindica a los pueblos originarios mediante ese reglamento, está echando una base constitucional que después se plasmará en 1853. Pero además los va a defender el 7 de julio de 1816. Belgrano, después de la entrevista que tiene con San Martín en la posta de Yatasto, San Martín se hace cargo del ejército del norte, hay un diálogo interesante y les recomiendo una película. Y si no, nos dicen que venimos un día del Belgraniano y se las pasamos con mucho gusto. Belgrano, protagonizada por Rago y por Valeria Bertuccelli, que debería ser exhibida en todos los colegios de la República Argentina. Y en un diálogo que tienen en la posta de Yatasto, Belgrano le dice, qué honor para mí que un militar como usted me venga a reemplazar. Y San Martín le dice, Belgrano, usted no sabe quién es. Es el mayor pensador que hoy tiene estas tierras. Y que además fue capaz de tomar las armas para defender la revolución y la independencia. De ahí Belgrano es enviado a una misión diplomática para ver qué pasaba después de la derrota de Napoleón, la reconstrucción de la Santa Alianza y cómo los ejércitos realistas venían para apoderarse de vuelta de América. Y mientras Bernardino González Rivadavia y Serratea en Inglaterra se dedicaban a hacer negocios y ver cómo podían traer los ingleses, Belgrano obtenía información, precipita su vuelta al país y el 7 de julio, reunido en el Congreso en Tucumán, hay una sesión secreta donde él les va a decir, por favor, congresales, declaren cuanto antes la independencia. La Santa Alianza viene por todo. Y va a proponer ahí, en acuerdo con San Martín y Güemes, una monarquía incaica temperada, rechazada fundamentalmente por el porteñismo pro-británico y que va a producir las grandes guerras civiles que atravesaron durante muchísimo tiempo nuestra realidad y que hoy adquieren vigencia cuando Rodríguez Larreta está pidiendo y elevando a la Corte una coparticipación que no le corresponde, que se la dieron arbitrariamente y que va a perjudicar al conjunto de la provincia, pero fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires y a nosotros los del conurbano. Fíjense, ¿no? Ese Rodríguez Larreta, que es descendiente de los Leluar, ¿no, Jorge? Por parte de madre.
de este parque Leluar, que está aquí, donde pasaba sus hermosas vacaciones, y su tío era el gran propietario, y que heredó 40.000 hectáreas de campo en una de las zonas núcleo de la provincia de Buenos Aires. Atamos aquella vieja oligarquía, aquella vieja aristocracia porteña que lo hacía la vida imposible a Belgrano, a Moreno, a Castelli, a Monteagudo, a Dorrego, que lo fusilan, ¿no es cierto?, a Artigas. Hoy es la misma que mimetizada bajo otra figura jurídica, como pueden ser los pools de siembra y demás, pretenden alianza interna e interna con esos dos enemigos que no debemos olvidar los argentinos. Los ingleses, que siguen ocupando nuestras Malvinas, y los Estados Unidos de Norteamérica, que nunca nos dieron nada, solamente sometimiento, endeudamiento, destrucción de nuestra base industrial y científico-técnica y miseria para nuestro pueblo. Y que hoy nos quieren paralizar el acuerdo con China, para que no construyamos Atrucha 3, para que no construyamos las centrales hidroeléctricas allá, la Néstor Kirchner y la Sepernit en el sur, para que no desarrollemos el proyecto Carén de reactor nuclear propio, para que no reconstruyamos nuestro sistema ferroviario, que su diseño fue elaborado allá por el año 57 por un ingeniero norteamericano, Joe Larkin, que dijo: hay que destruir los 35.000 kilómetros de vías ferroviarias que tiene la Argentina y reemplazarlo por lo que a nosotros nos interesa: el camino, la ruta, la industria automotriz, la industria petroquímica y la concesión de los recursos petroleros. Frondizi lo hizo. El peronismo estaba proscrito. Era el hecho maldito del país burgués. Recordar a Belgrano a 252 años de su nacimiento y 202 de su muerte es instalar el debate por nuestra identidad nacional y latinoamericana. Y aquí me quiero detener 2 minutos. Nosotros no somos ni Europa, ni Estados Unidos. Tenemos una identidad propia. Somos latinos americanos, que hemos sufrido un fenomenal proceso de deculturación. Nos han quitado esa cultura que los pueblos originarios se habían dado y que tenían avances significativos. Nos aculturaron. Nos metieron la cultura de los europeos, que solo venían aquí a acumular riquezas para acelerar el proceso del desarrollo capitalista allá. Resultante de esto, apareció el sincretismo cultural, una síntesis entre aquella vieja cultura y la nueva que nos quisieron imponer. Pero esto estableció una relación entre dominador y dominado. El dominador que ejercía la violencia y que no le importaba que el viejo trabajador incaico fuera transportado miles y miles de kilómetros atados para que la mina de Potosí pudiera constituirse en la mayor reserva de plata del mundo, conocida en la historia como los tragahombres, porque en menos de 50 años había exterminado al 50% de la población nativa, que los tenían atados a 4.500 kilómetros de altitud durante la noche, cuando la temperatura descendía a 20 grados bajo cero, y durante el día iba a la mina, donde la temperatura superaba los 40 grados de temperatura. Y al que no lo hiciera y se rebelara, el escarmiento era terrible, como hicieron con Tupac Amaru. Cuando se rebeló,
le ataron 4 caballos y los descuartizaron en la vía pública, para escarmiento. Pero no pudieron ni descuartizarlo, ni que la memoria de ese pueblo se transmitiera de generación en generación. Y ahí apareciera un patriota que participó en las rebeliones de 1809. Padilla y su mujer, Juana Zurduy. Perdieron 4 hijos, pero siguieron luchando. Y Juana Zurduy participó y acompañó junto a su esposo en el éxodo jujeño a Belgrano. Participaron activamente en la batalla de Tucumán. Luego volvieron a Salta, Jujuy. Padilla murió y Juana se convierte en una protagonista central en Vilcapugio y Ayohuma, y continúa luchando. Como también lo hace Remedios del Valle, que murió en la pobreza, que luchó junto a Belgrano. Debe ser considerada la madre de la patria, pero fíjense ustedes la crueldad. La mandan a Buenos Aires y un día, pidiendo, pasa por delante de ella un militar digno que formaba parte de aquel ejército, el general Viamonte. La mira y le dice: pero usted, ¿qué hace aquí? Usted es Remedios del Valle, ¿qué hace aquí? Me condenaron a vivir en la pobreza. Vivo de lo que pido y de lo que me dan. Y ahí Viamonte se conmueve y va a lograr que le den una pequeña pensión, no obstante lo cual María Remedios del Valle muere en la absoluta pobreza. ¿Abrimos el debate, Mario? ¿Abrimos el debate? Y aquí ya concluyo. ¿Qué se ha propuesto el imperio? La dominación cultural. Y el neoliberalismo es un proyecto político, económico, sociocultural. ¿Y qué debe hacerse culturalmente para que esta dominación sea efectiva? Debe destruirse la identidad de los pueblos. Y hay un gran pensador y revolucionario latinoamericano, José Martí, que dio una frase excepcional: la historia es raíz de lo presente, ha de saberse lo que fue para saber lo que será. Y el neoliberalismo nos quiebra. ¿Para qué el pasado? Eso ya fue. Tu vida está sujeto al hoy. El hoy es difícil y solo se realiza individualmente, no lo colectivo. ¿Y qué es el futuro? La incertidumbre, no importa. Y ahí está Mauricio Macri, el 9 de julio de 2016, bicentenario de la Declaración de Derecha de la Independencia, poniéndole la mano al corrupto Borbón y diciéndole: ¿qué angustia habrán tenido nuestros patriotas cuando declararon la independencia? ¿Y saben qué pasaba en ese momento? Estaba todo fracturado. Estaban los pueblos libres, encabezados por Artigas, Entre Ríos y Corrientes. Córdoba ya no respondía a Buenos Aires. El Tucumán tampoco. Y estaba en proceso de disgregación. Era necesario que el 9 de julio de 1816 se declarara la independencia y se aprobara definitivamente esa bandera que tanto se le había exigido a Belgrano que la ocultara. Entonces, compañeros y amigos, hoy estamos viviendo una batalla cultural. Nos están disputando el sentido común. El peronismo es el populismo, es el que otorga planes, es el que estatiza las AFJPs,
y puede hacer que hoy en la República Argentina tengamos la mayor cobertura previsional de toda América Latina. 8.100.000 jubilados y jubiladas. 3.600.000 mujeres predominantemente, gracias a una moratoria previsional que está por vencer y que va a ser renovada a instancia del Frente de Todos. Pero 4 millones de mujeres perciben la asignación universal por hijo. Y otros 4 millones perciben asignaciones familiares porque trabajan en relación de dependencia. Y hay maternidad, y hay subsidio por pre y post embarazo, y ahora hay un subsidio que se otorga para aquella que quiere continuar un embarazo, aun cuando es adolescente o le va a traer una serie de problemas. ¿Y saben cuánto terminamos de pagar este mes? 13.700.000 beneficios. Entonces el peronismo es eso. No, el peronismo es el que está rescatando a esos excluidos que el neoliberalismo ha generado. Porque Perón dejó al país con casi el 100% de sus trabajadores que gozaban de una fenomenal legislación laboral. Y todos percibían sus aguinaldos. Y todos tenían vacaciones pagos. ¿Saben cuánto representan hoy? De 20 millones los que pueden percibir un aguinaldo y percibir las vacaciones. Solo el 49% de los que trabajan. El peronismo es esto. Y por eso hay que negarlo. Y por eso hay que destruirla a Cristina Fernández de Kirchner. Como destruyeron a Lula. Como se pusieron contentos cuando murió Chávez. Cuando quisieron darle el golpe a Evo. Porque le estábamos generando la UNASUR, la alternativa a la OEA que ellos crearon para el dominio. Cuando le íbamos a crear un Banco del Sur. Cuando le dijimos al emperador aquí, en la cumbre de Mar del Plata, no al ALCA. ¿Saben lo que era el ALCA? La Asociación de Libre Comercio de las América Latina, gobernada por Estados Unidos y sus transnacionales. Y nosotros le dijimos no al ALCA y al año siguiente le pagamos al Fondo Monetario Internacional y dijimos nunca más deuda con ustedes. En el 2015 la Argentina tenía los mejores indicadores de endeudamiento en moneda extranjera con relación a su Producto Bruto. Y hoy tenemos los peores indicadores. Y ahí está el poder hegemónico de Estados Unidos, los medios concentrados de formación de opinión, más los sectores financieros, más los sectores vinculados al comercio de exportación y los pools de siembra en un país donde las divisas son críticas, diciendo que este es el populismo al cual debemos destrozar, para que ellos vuelvan en el 2023 para entregar vaca muerta, para entregar las reservas de litio, para entregar las reservas de oro, plata y uranio que están ahí en el Chubut esperando, para entregar la tercera reserva de agua dulce que tiene la Argentina, para entregar el avance científico-tecnológico que nos coloca entre los 5 países más importantes, porque además dominamos la tecnología para colocar satélites. Y además tenemos la mayor reserva de agua dulce. Y además reclamamos Malvinas, que es una base de la OTAN, y que Malvinas proyectada se queda con esta única política de Estado que tiene la Argentina desde el comienzo del siglo XX, que es la posesión de las Antártidas. Y la Antártida en el 2050 será la mayor reserva de recursos de agua dulce y estratégicos para la supervivencia del planeta Tierra. Entonces, lo que estamos dando aquí, compañeros, y aquí cierro, es una batalla cultural. Nos están disputando el sentido común. Para que esa mujer que perciba la asignación universal no le alcance el dinero y termine votándolo a ellos. Para que esa jubilada, 3.600.000, a veces tengamos que escuchar en la cola
que la odian a Cristina, sin saber que gracias a ella les dio la dignidad y que hoy tienen una jubilación, tienen el PAMI y los remedios gratuitos, y además le subsidian el transporte y la electricidad. Ese es el debate que hoy tenemos que dar, por el sentido común. Y entonces nos desestabilizan, no tenemos dólares, ese grupo de poder que se benefició en el 82 con la estatización de la deuda, son los grandes formadores de precios. Y cuando el gobierno lanza, como en estos días, 250.000 millones de pesos para 7.500.000 personas que están en el circuito informal y para los jubilados que perciben la mínima, ellos dicen aumentemos los precios, y el señor Brown, que vive aquí en el selecto club de los pingüinos, que tiene hasta cancha hípica y que está estrictamente vinculada a la masacre de los Brown Menéndez Betty del año 1921 en la Patagonia trágica, diga, ¿qué hacen ustedes con la inflación? Remarcamos, pero ayer Kicillof le mandó una importante cantidad de auditores de Harvard y descubrió que aquí en el centro de Ituzaingó y en la cadena de supermercados Brown es donde más infracciones y evasión se estaban comentando. Luchemos por esto. Es un momento difícil. Lo tenemos a Estados Unidos allá, que nos pretende que aquí no entre China ni que nos desarrollemos científica y tecnológicamente. Pero tenemos los enemigos internos. Y rescatando aquella frase de Belgrano que tiene actualidad, juremos defenderla contra los enemigos internos y externos, y la Argentina y la América Latina integrada será un templo de libertad, soberanía, justicia social e independencia social.